pero no, mi papá dice que solamente son palabras, no es otra cosa. Dice, no, pero hay malas palabras. Pero mi papá dice muchísimas malas palabras. Entonces, y estamos hablando de hogares cristianos. ¿Ok? Entonces, eso sí es hipocresía. Cuando estamos con los hermanos y dice Santiago que con la misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. Eso es hipocresía, eso es maldad. Y no debe ser. Como la levadura, nuestra hipocresía es falsedad. La levadura provoca que la masa se vea mayor de lo que realmente es. Que se vea con más sustancia de lo que realmente tiene. Que se perciba con mayor textura de lo que realmente tiene. Esa es hipocresía. Pero es que se necesita levadura para cocinar, sí, pero no se necesita hipocresía para vivir. Y no se debe tener hipocresía. El doctor Warren Wiersbe hace la siguiente acotación. Lo que realmente es la hipocresía es tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Como la levadura, la hipocresía infla el ego. También dice en segundo lugar, la hipocresía es necia y es inútil. Porque en el pasaje dice que no hay nada oculto que no haya de revelarse en el tiempo de Dios. Entonces es una necedad ser hipócrita, porque al final del día, en el momento que Dios decida, yo voy a ser desenmascarado. ¿Así que se dice? Entonces es inútil y es necia. En tercer lugar, él dice que la hipocresía es motivada por la falta de temor a Dios. Y es motivada por temor al hombre. A que me vean como yo realmente soy, por lo tanto pongo una pantalla. Y soy hipócrita porque realmente no temo a quien debo temer. No temo a Dios. Entonces, eso es una de las cosas que entristeció al Señor. Y continuamente el Señor habló sobre la hipocresía de los fariseos y la dureza del corazón de los judíos. Y esto es algo que nosotros obviamente tenemos que rechazar. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado a andar en verdad. Y si nosotros tenemos como el ejemplo que usamos una boca sucia, si nosotros tenemos problemas con nuestro vocabulario, realmente el problema no está en el vocabulario. ¿Dónde que está el problema? En el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Por lo tanto, hay que trabajar el corazón. Y eso está bien si tú quieres trabajarlo. Se puede trabajar y hay victoria para eso. Hermanos, mire, de manera especial con el tema de las malas palabras, yo le puedo garantizar que hay victoria. Porque antes de convertirme, el Señor no me sacó de las drogas, no era mujeriego, no andaba en fiestas, no andaba en borracheras, pero tenía una boca sucia y no era con intención, era sencillamente que era una forma de yo expresarme. Aprendí eso cuando era adolescente y cuando llego a Cristo, pues vengo con esa boca sucia. Pero el Señor la quitó. El Señor lo transformó. Se puede, porque Dios es quien lo hace. Muy bien, el siguiente es que vamos a ver la presunción de Jacobo y de Juan. Este es algo que también entristeció al Señor. En Marcos capítulo 10. Vamos a buscar Marcos capítulo 10. Versículo 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron
Por cierto, en Mateo dice que la mamá de ellos dos fue que los llevó donde el Señor y fue quien habló primero con el Señor, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Como si el Señor no supiera, ¿verdad? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos no tenían ni idea de lo que el Señor le estaba preguntando, pero ellos dijeron rápidamente: sí, podemos, claro. Jesús les dijo: bueno, la verdad que ustedes no saben esto, pero del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ya ustedes saben cuál es el contexto de ese versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El contexto es cuando Jacobo y Juan le dijeron: Señor, nosotros somos tus panas. Señor, dice Juan, yo soy el discípulo que tú amas. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sí? Ponme a tu derecha. El Señor dice: no, así no son las cosas. Es una presunción de parte de ellos. Y es interesante que la madre de ellos, de estos dos, y perdonen la palabra, manganzones, ¿okay? La mamá es que los lleva donde el Señor Jesús y le dice: mira, mis hijos. Y el Señor entonces habla directamente con ellos. Su presunción también afloró el corazón de los demás discípulos. Es interesante que el Señor permite cosas en nuestras vidas para que nosotros veamos quién realmente somos y para que veamos quién es aquel que está alrededor mío. Porque con las cosas que nos suceden, afloran lo que hay en el corazón. Como muchos predicadores han utilizado la ilustración de la bolsita de té, ¿verdad? Esa ilustración la hemos escuchado y es valedera y siempre será valedera. Que nosotros no sabemos el sabor, no conocemos el sabor del té. Y claro, excepto por la etiqueta, pero no lo podemos probar hasta que esa etiqueta sea puesto en agua caliente. Entonces, con el agua caliente, lo que está dentro sale, brota. ¿Okay? Y eso sucede a menudo con nosotros. Esta presunción, pues, también sacó a luz lo que había en el corazón de los otros. Es muy probable que los otros habían estado pensando lo mismo. Quizás, claro, esto es presuposiciones, quizás hasta ellos en algún momento tuvieron una discusión entre ellos. Óyeme, no sería como en buen dominicano, no sería bien chévere que uno de nosotros estuviera a su lado derecho. Oye, sí, yo quisiera como quedarme a tu lado, y yo a su lado izquierdo, y yo no sé cuánto. Entonces, Jacobo y Juan se adelantan, y los otros se quedan así: ajá, te me fuiste adelante. No sabemos si eso fue lo que pasó, pero a menudo eso es lo que pasa en situaciones en nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué enseñó nuestro Señor? Enseñó a todos que la verdadera honra está en servir, no en la posición. Como Él mismo vino
a servir y no a ser servido. De hecho, por ejemplo, ¿qué se supone que debe hacer el presidente de nuestra nación? Servir al pueblo que lo puso ahí. ¿Qué se supone que deben hacer todos los demás funcionarios que fueron elegidos por el pueblo y los demás funcionarios que fueron colocados en sus posiciones por aquellos que nosotros elegimos? ¿Qué se supone que tienen que estar haciendo ellos? Es sirviendo. Sin embargo, lo que ellos quieren es imponerse sobre nosotros. Y hay de nosotros cuando ellos andan buscando dinero, como está sucediendo en los últimos años. Buscando dinero por todos los lados. Y muchas empresas están siendo víctimas de asaltos terribles de parte de estos individuos. Para servirse en vez de para servir. Por lo tanto, si alguien te puso en la posición de gerencia de una empresa, recuerda que tu posición es para servir a esa empresa. Y tu posición es servir a tus empleados para que ellos puedan servir mejor. Tú debes ser aquel que le facilita el trabajo a esos individuos para que ellos produzcan lo que tú quieres que produzcan para bien de la empresa y finalmente para el bien del dueño o de los dueños de la empresa. Al final les dije eso, la empresa se trata de ganar dinero, excepto sea una institución sin fines de lucro. Entonces tu objetivo en la empresa es, al final del día, es traer más riqueza al dueño de la empresa a través de tu trabajo. Por lo tanto, Él te contrató para tú servirle a Él en la posición que sea. Y eso también es verdad para aún las instituciones que no tienen fines de ganancia. Todas las posiciones son para servir. La posición en la que Dios coloca a uno es para servir, no importa qué tan alta sea. A los ojos de los hombres puede ser una posición alta y una posición anhelada, pero el objetivo de Dios al colocarte ahí es para servir, para servir. Por eso el Señor se entristeció por la presunción de ellos. No, ustedes están equivocados. Como yo vine para servir, no para ser servido. Es más, yo vine para dar mi vida por muchos. Después tenemos la falta de obreros. El Señor también se lamentó, se entristeció, tuvo compasión de las multitudes por causa de la falta de obreros. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Dice el versículo 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, ¿qué cosa? Las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que el Señor tuvo compasión de estas personas. ¿Por qué tuvo compasión? Hermanos, nosotros a menudo
tenemos una perspectiva terrenal y temporal. Cuando miramos mucha gente, yo soy uno, a mí no me gusta estar entre mucha gente. Me gusta estar entre el pueblo de Dios, en mi iglesia, con ustedes, a mí me gusta, me encanta. Disfruto, yo realmente estoy contento cuando estoy entre ustedes. Pero yo personalmente, si por mí fuera, yo viviría en un campo lejos, lo más lejos posible de la civilización prácticamente, donde lo que uno puede escuchar es solamente pajaritos y de vez en cuando un burro. ¿Okay? Ahí me gustaría. Sí, que haya agua, y si no hay luz, no me preocuparía mucho. Ahora tengo problemas con mi esposa porque ella sí quiere el internet todo el tiempo, ¿verdad? Yo tendría que poner ahí una de esas cosas de antenas de energía solar, una cosa de eso. Pero el Señor no tiene esa perspectiva. El Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, Él mantuvo la misma perspectiva que Él ha tenido por la eternidad. Es una perspectiva eterna. Todo el tiempo Él tuvo una perspectiva eterna. Los discípulos finalmente asimilaron esa perspectiva después de Pentecostés. Pero hasta Pentecostés, no, y de hecho, hasta Pedro en algún momento falló. De tal manera que el Pablo tuvo que darle un boche, y no solamente eso, sino lo dejó registrado para que nosotros viéramos el boche que él le dio a Pedro. Porque Pedro perdió esa perspectiva. El versículo 35 dice que él recorría todas las ciudades de esa región. Él estaba ministrando, él enseñaba, él predicaba y él sanaba, satisfaciendo las necesidades completas de las personas. El versículo 36 dice que él vio multitudes. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio eternidad. Él vio almas eternas. Él no vio cuerpos, no vio personas. No vio gente más alta y otros más bajos, unos más oscuros, otros menos oscuros. No, él vio almas. Él vio eternidad en esas almas. Y ese es algo que nosotros necesitamos asimilar bien. Por eso él se entristece y dice, wow, la verdad que la mies es mucha. Hay demasiadas almas que están camino a la eternidad que terminarán en el infierno, y no hay suficientes personas que tengan compasión de esas almas. En ese momento el Señor no juzgó el pecado de ellos, y ciertamente, y aún más con esta guerra, esta batalla, esta terrible guerra contra la moral hoy en día, este asedio y estos ataques de esta agenda de la identidad de género y el movimiento LGBT y el movimiento del aborto, a veces uno realmente, y debemos seguir batallando para que en República Dominicana no comencemos a descuartizar bebés en el vientre de sus madres. Y en algún momento estaremos hablando, vamos a predicar, a enseñar sobre eso. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas no saben lo que es un aborto de verdad. No, que es matar al niño. No, que es abortar, es nada, es que el niño no va a nacer. No, eso no es un aborto. Es un vil, cruel, terrible asesinato. Y lo haremos para naturalmente personas mayores, y lo haremos con las alertas necesarias, porque queremos ser bien claros lo que es.
para que ustedes asimilen la convicción y transmitan la convicción. Porque lamentablemente, y lo he dicho muchas veces desde este púlpito, tenemos hermanos que se preocupan más por la política que porque aquí no comencemos a descuartizar bebés. El Señor ve almas. Nosotros a menudo perdemos esa perspectiva. Habrá muchos que rechazarán el Evangelio, es verdad, pero habrá muchos que lo aceptarán. Miren a su alrededor. Hay muchos que lo aceptan. Hay muchos que recibirán al Señor Jesús como su Redentor, como su Salvador y su Señor, como tú y yo lo hicimos, por su gracia. Tenemos pues aquí una doble encomienda. El Señor dice, oren para que Dios envíe obreros a la mies. Oremos, hermanos. Hace mucho tiempo que no se levanta entre nosotros alguien que dice, el Señor me está llamando para servirle. Oremos. Siempre me da mucho gozo ver al hijo de Pedrito y de Zuleika, que tiene deseo de ser como el pastor y se viste como el pastor. Ese es Pedro Julio, ¿verdad? Y quiere, qué bueno que él no me conoce bien, ¿verdad? Lo que él ve en el pastor Yadín en mí, qué bueno, qué glorioso. Vamos ¿cómo se llama? A motivar y a alentar ese deseo de él. Entonces orar para que Dios envíe obreros a la mies. Y en segundo lugar, el Señor quiere que nosotros mismos estemos dispuestos a ir. El Señor dice, id y haced discípulos. Id, ¿quién? Todos nosotros. Y también dijo, y me seréis testigos en todo lugar. ¿Quién? Cada uno de nosotros. El Señor se entristeció pues por la hipocresía de los fariseos, la presunción de Jacobo y Juan, la falta de obreros y también por el legalismo de los judíos que querían apedrear a la mujer adúltera. Juan 7. En Juan 7, nosotros conocemos bien cada uno de estos pasajes. El versículo 2 en adelante estaba cerca la fiesta de los judíos y espérate, ¿cuál es? ¿Perdón? Sí, pero es Juan 8, ¿verdad? Juan 8, no 7. No sé de dónde es. 7:53. Bueno, hubo algo ahí. Perdonen. Ok. Muy bien, sí, así es. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y estando en el templo les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ustedes saben el mismo cuento de siempre, dónde estaba el hombre, por qué no trajeron el hombre, que debieron haber traído los dos. Y le pusieron la mujer en medio. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Por lo tanto, si era el acto mismo del adulterio, el hombre también fue sorprendido. La ley nos mandó a apedrear a tales mujeres y a tales hombres también. Okay, tú pues, ¿qué dices? El Señor sabía que lo estaban tentando para poder acusarle, versículo 6. Pero ellos insistieron, versículo 7, él se enderezó y les clavó una flecha en el corazón. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero a arrojar la piedra contra ella. Wow. Yo recuerdo cuando yo no conocía esta historia, no conocía la palabra,
Y ustedes saben, Semana Santa se ven las películas, ¿verdad? Las películas cristianas, entre comillas. Y recuerdo cuando yo vi esta escena y ya, como yo no conocía lo que iba a suceder, yo dije, ¡ay! Lo agarraron. Y cuando el Señor contestó de esta manera, yo, ¡wow! Aunque fuera una película, y no sé si la película era realmente cristiana o no, pero era palabra de Dios y mi admiración y asombro sobre el Señor Jesús creció inmenso. Yo recuerdo eso plenamente. Yo tenía 16, 17 años, no recuerdo. Pues el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué sucedió? 9 fueron acusados por su conciencia y comenzaron a salir. ¿Quiénes comenzaron a salir? Primero los más viejos. Los más viejos tendemos a ser más de un juicio más fuerte, hasta los más jóvenes. Y finalmente, el Señor se interesa, versículo 10, no ve a nadie. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amados hermanos, ustedes recuerdan que yo he dicho muchas veces, el Señor no nos castiga porque nosotros pecamos. El Señor nos castiga cuando nosotros insistimos en pecar. Cuando nosotros somos rebeldes y en nuestro corazón realmente está en rebeldía contra Dios, desafiando a Dios. Entonces el Señor ahí sí puede decidir castigarnos. Porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Ustedes se imaginan que el Señor castigara cada pecado que nosotros cometemos? ¿Sí? ¿Usted se puede imaginar eso? Yo no. Yo no puedo imaginar eso porque no sé qué pasaría realmente. Sin embargo, nosotros tendemos a actuar de esa manera los unos con los otros. Hermano pecó, ¿y tú? Y no fue a eso que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a restaurar. Ahora, el Señor sí le dijo a la mujer, no peques más. No fue que el Señor le dijo, está bien, sigue en tu pecado. No peques más. Ese es el objetivo de la restauración. Es que abandonemos el pecado. Qué bueno, hermanos, es que tenemos al Señor Jesús para enseñarnos estas cosas. Él se entristeció por la dureza del corazón de estos hombres. Y no es que Él no, aunque el texto no lo dice, pero el Señor claro que se entristece cuando nosotros pecamos. En las epístolas habla de nosotros no entristecer al Espíritu de Dios y con nuestro pecado lo hacemos. El Espíritu de Dios es el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Pero bien, para adelantar tenemos la fe del centurión ahora, lo que agradó al Señor Jesús. La fe del centurión, la ofrenda de la viuda, la persistencia de la viuda ante el juez injusto y la confesión de Pedro. Vamos a pasarlo rapidito. Lo que agradó al Señor Jesús, la fe del centurión, en Lucas capítulo 7. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? El Señor Jesús entra a Capernaum, le llegan unos emisarios de parte del centurión para que fuera a sanar a un siervo de él que estaba enfermo. Nosotros a veces pensamos que porque vemos, ¿verdad?, influenciados por las películas de Hollywood, vemos a los centuriones como esos generales romanos, como furiosos y autoritarios, déspotas. Pero este individuo no era así. A pesar de su posición y su entrenamiento, él era un buen hombre. Tenía un siervo que estaba enfermo y dice que lo envió rogándole.
O sea, esto significa humildad, dependencia y aceptación de la autoridad de Cristo. Envió. ¿Y a quién fue que envió? Dice el texto que envió. ¿A quién? A los ancianos de los judíos. Normalmente los ancianos de los judíos, ¿qué querían hacer con Jesús? Sacarlo del medio. Sin embargo, ellos son ahora, bueno, porque de todos los ancianos sabíamos que habían algunos que sí estaban en favor del Señor Jesús. No todos estaban en contra. Pero ellos son instrumentos para rogar al Señor. Entonces habla de este siervo, él quiere a este hombre. Y estimados hermanos, el Señor cuando nos permite tener posiciones en diferentes instituciones y empresas y tener empleados, hay cristianos que no saben ser jefes. Y si no saben ser jefes, no deberían ser jefes. La cadena de autoridad es muy importante y ya nosotros hablamos de que si el Señor te coloca en esa posición es para tu servir, no es para tu ser autoritario. Él era un buen jefe, a pesar de la autoridad que él tenía por su posición. Y los individuos rogaron con solicitud, dice el texto. Rogaron con solicitud. ¿Qué significa eso? Intercedieron por él. Esto significa que este hombre tenía un buen testimonio delante de los judíos. Era un extranjero, era un invasor, y lo invadieron a Israel por la fuerza, no fue un favor que le hicieron, y era un representante de esa autoridad militar, y sin embargo, era un individuo que tenía un buen testimonio. Ustedes ven que sí es posible mantener nuestro testimonio en cualquier circunstancia. Si nosotros pensamos bien, las circunstancias estaban en contra de él como centurión romano. Sin embargo, tuvo buen testimonio. A pesar de su posición, a pesar de quién era su jefe. ¿Quién era el jefe de él? El César. A pesar de su poder y a pesar de su entrenamiento. A veces nosotros lo excusamos, no, lo que pasa es que él tiene entrenamiento militar y hay que comprenderlo. Sí, a pesar de su entrenamiento de militar y ser parte del ejército más feroz y más bien preparado del momento. La fe del centurión estaba fundamentada en la cadena de autoridad. Él reconoció a Jesús como la autoridad. Ahí viene la fe. Y él reconoció al Señor, como el Todopoderoso, como alguien que podía hacer algo que ni él mismo, con todo el poder que tenía, ni nadie podía hacer. Sanar a la distancia a una persona que se estaba muriendo. Dice la escritura que estaba a punto de morir. Y es el entendimiento de este centurión, de la cadena de autoridad y de reconocer al Señor que él, el Señor Jesús, estaba por encima de toda esa cadena. Porque dice, no es necesario que tú vengas, di la palabra. Porque yo no tengo que supervisar a mis soldados. Yo le digo que vaya y haga esto y miren, lo hace. Porque si no lo hace, él sabe lo que le va a pasar. Y cuando a mí me dicen, haz tal cosa, yo también lo hago. Obedezco. Yo tengo autoridad y yo recibo órdenes de mi autoridad. Tú eres el Todopoderoso. Di la palabra.
Y el Señor dice, hey, este es un romano, este no es un judío, este no conoce las escrituras desde chiquito. Y miren cómo él entiende, cómo él depende, cómo él acepta. No era una fe compleja, sino una fe sencilla, basada en una realidad simple de entender, que el Señor Jesús es Señor. La fe del centurión, la ofrenda de la viuda. Aquí tenemos la viuda, Lucas capítulo 21. Muchos ofrendaban mucho. Y dice la Escritura que ofrendaban ¿de qué? De lo que les sobraba. Hace muchos años, creo que fue por allá por el 89, tenía un compañero de trabajo que era testigo de Jehová. Y él un día me dice, Pedro, descubrí algo interesante en la Biblia. ¿Y qué descubriste? Que el Señor no quiere que nosotros ofrendemos de lo que tenemos, sino de lo que nos sobra. Y yo digo, oh, ¿y a ti te sobra? ¿Usted se imagina? Si fuera de lo que nos sobraba. Aquí lo que encontramos es un contraste tremendo entre estos individuos y esta viuda. Y era una ocasión pública, probablemente era provocada por los mismos sacerdotes, escribas, fariseos, para que la gente admirara. Porque ellos iban con bolsas llenas de monedas. En aquel tiempo no se usaban billetes, se usaban monedas. Entonces imagínense, dejar caer la bolsa desde aquí de alto es para que suene más duro, ¿verdad? Tú la puedes colocar o la puedes dejar que suene. ¡Cling, cling, cling! ¡Qué bien! ¡Wow! El Señor dedicó su atención no a ellos, sino a la viuda. Quizás menospreciada por los sacerdotes, pero apreciada por Dios. Era una ocasión para enseñar a sus discípulos que lo más importante de las ofrendas no es la cantidad, sino el corazón. Ahora, yo no estoy diciendo que la cantidad no es importante. Estoy diciendo que el Señor Jesús está enseñando que el corazón es lo importante. El Señor Jesús enseñó que ellos echaban de lo que les sobraba, aunque era mucha cantidad, pero la viuda ofrendó todo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué atesoras tú? Ahí va a estar tu corazón. Si es una muestra, una manifestación de lo que hay en tu corazón, va a estar ahí, presente. Entonces, si el corazón está entregado a Dios, va a ser un corazón dadivoso. ¿Tenemos ejemplo de eso en las Escrituras? Según a los Corintios capítulo 8. Los de Macedonia, de su profunda pobreza, rogaron a Pablo que les permitiese ofrendar para los hermanos pobres en Jerusalén. Ahí había un corazón correcto. De su profunda pobreza. Ustedes saben lo que estamos diciendo, hermanos. Ser pobre no es excusa para no ofrendar. Y hay hermanos que son pobres, que entienden que porque son pobres y porque no les alcanza, el Señor les permite no ofrendar. Ahora ya tú sabes por qué tú no sales de esa pobreza. Porque tú no ofrendas. Amados hermanos, a través de los años he trabajado con muchos ejemplos
que no salen de su pobreza, que no salen adelante, que siempre están en deuda, siempre deben a mucha gente, nunca les alcanza y tienen problemas. Recuerdo un individuo que llegaba a la quincena y no cobraba un centavo, porque ya lo debía todo a la misma empresa. Y no solamente eso, sino que tenía deudas más afuera también. Cuando hablo con él, le dice, ven acá, él no era de la iglesia, pero yo dije, pero esto es curioso, ven acá. Tú estás ofrendando, creyente. Baja la cabeza. No, pastor, tengo mucho problema con eso. Pero con razón, por eso es que tú estás así. Entonces trabajé con él para que comenzara a ofrendar. Dice, hermano, cuando tú cobres, lo primero, a mí no importa a quién tú le debas. No importa si tú te estás muriendo y necesitas una medicina. Mínimo el diezmo no es tuyo. Tú estás robando a Dios. Ofrenda. Inmediatamente. Lo del Señor es para el Señor. Hermano, mire, el Señor hace milagros. Y yo estoy hablando de un ejemplo. Y fue transformado por completo. Y no solamente eso, inició un negocito. Y el negocio comenzó a irle bien. Y él prosperó, y él prosperaba. Era profesor en el colegio y tenía ese negocio entonces en la tarde. Y estaba, mire, en serio que iba prosperando. Y después volvió a lo mismo. Se volvió a meter en problemas. Dejó de diezmar. El negocio quebró. Amados hermanos, esto no es el pastor tratando de meterle miedo a los hermanos. No estamos hablando de palabra de Dios. El pastor Yadín y yo también diezmamos y también ofrendamos. No es tratando de meter miedo, es que, no, pero yo soy pastor y no tengo que ofrendar, ¿que yo qué? Claro que sí. Porque es la dependencia de Dios lo que importa. Y eso fue lo que enseñó esta mujer y fue lo que el Señor quiso enseñarle a los discípulos sobre esta viuda. Bueno, la persistencia de la viuda ante el juez injusto habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios desea oír nuestras oraciones, hermanos. Dios desea que nosotros estemos delante de Él. Y habla y presenta esta parábola de que ella insistía ante el juez injusto con la misma petición. No era con diferentes peticiones, era la misma petición. Hame justicia, hame justicia, hame justicia, hame justicia. Con la misma petición. Y el Señor inicia la enseñanza diciendo, hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros comenzamos a pedir por algo, nosotros somos fieles la primera semana, ahí todos los días. A las semanas el Señor no contestó nuestra oración, ya no es todos los días, sino es día sí, día no. A las 2 semanas es cada 3 días. Al mes es una vez al mes. Al año ya ni nos acordábamos que nosotros estábamos orando por eso en algún momento. El Señor dice, no desmayemos. No desmayemos. Bueno, y la confesión de Pedro, ya no vamos a hablar de eso, que el Señor dice, muy bien, la confesión de Pedro, tú, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión que trae vida eterna a nuestra alma. Y por eso agradó al Señor. Y Pedro volvió ya en el último momento, el último día, la última noche del Señor Jesús en la tierra antes de ser crucificado, volvió a decirlo.
¿A quién iremos? No, eso fue un poco antes. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces la última noche volvió y confesó al Señor de nuevo. Si estás aquí esta noche y tú todavía no has confesado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, eso es lo que Él quiere para ti. Iniciarás una relación con Él. Rechazarás lo que a Él le entristece. Abrazarás lo que a Él le agrada. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que nos muestra el Señor Jesús, cosas que le agradaron, cosas que le desagradaron e entristecieron. Gracias porque ahora podemos nosotros enfocarnos como congregación en la celebración de la Cena del Señor. Esta es una celebración, es una fiesta para nosotros, Señor. Sabiendo que hoy tenemos vida eterna, no porque la merecemos, sino porque tú nos la regalaste de pura gracia. Señor Jesús, sabemos que el costo fue alto, pero sabemos que hoy tú te gozas en el hecho de que nuestras almas ya están inscritas en el libro de la vida y que un día, Señor, tú mismo, Señor Jesús, vendrás a buscar cada uno de nosotros para que estemos eternamente contigo. Sí ven, Señor Jesús. Sí ven. Deseamos